¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como les decíamos, hoy nos vamos a centrar en una cuestión muy importante que se acordó ayer en el norte del país, en Artigas, donde sesionó el Congreso Nacional de Intendentes. Vamos a tener valores unificados de las multas de tránsito a nivel nacional y vamos a recibir a una de las personas que trabajó hoy mucho al respecto. Estamos hablando de Marcelo Metediera, director de tránsito de la Intendencia de Canelones. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, una jornada de arduo trabajo, de concretar unos cuantos meses de negociación. Vamos a explicarle un poco a la gente, porque lo primero que me llama la atención es que había 4.841 códigos distintos, valores de infracciones. ¿Qué quiere decir que había más de 4.800 valores de códigos y de infracciones? 4.481, para ser más preciso. Eso quiere decir que cada intendencia tenía codificado de manera distinta las multas. Quizás como se le llamaba en un departamento a una multa, en otro departamento a la misma multa se le llamaba igual. Se daba la particularidad que a veces la misma multa se nombraba de 2 o 3 o 4 maneras distintas. Entonces lo que hicimos con eso fue juntar todas las multas que habían y trabajar sobre el Reglamento Nacional de Circulación Vial. ¿Y hubo alguna multa o alguna infracción que en algún departamento estuviera vigente y que ahora ya no se fiscaliza más o no corre más? Esto pasa muchas veces cuando la normativa no se actualiza y bueno, quedan infracciones que son quizás de otras épocas. No, nosotros trabajamos sobre la base, y vale la pena decir que trabajamos los 19 directores de tránsito del país, sobre la base del Reglamento Nacional de Circulación Vial, que fue modificado en el 2009, por lo tanto no está tan desactualizado, y con la Ley de Tránsito. Allí se trabajó artículo por artículo, y bueno, y existen particularidades departamentales, como decimos. Claro, pero por ejemplo, para que la gente entienda, ¿cuáles son las particularidades? Y en el caso de las multas puede ser departamentos que sancionan por circular con tránsito pesado los días de lluvia, o departamentos que sancionan por usar skate o longboard, o ese tipo de sanciones que se pueden aplicar. En la generalidad del país, el tarifado es una particularidad, por ejemplo, ¿no? Que Montevideo lo tiene y con algún otro departamento también, pero no en la generalidad del país. Entonces, con ese tipo de sanciones lo que se hizo fue una especie de anexo B, cosa que nos permitiera trabajar con el grueso de la sanción y poder seguir avanzando. Claro. O sea que en aquellos departamentos que se sanciona el skate, se va a poder seguir sancionando, pero no está incluido en este valor unificado. Estamos hablando de particularidades que entendemos en un proceso que es muy complejo, son 19 intendencias, son 19 autonomías, son sanciones que era posible correrlas y poder seguir avanzando en la globalidad. En lo único que no hubo acuerdo fue en el tema de exceso de velocidad. Entre otras cosas, según la información que yo tengo, porque la Intendencia de Cerro Largo tiene valores de sanciones, sancionatorios para aquellas personas que circulan con exceso de velocidad, que son muy por encima de la media y no estaba dispuesto a ceder. Esto es así. Exacto. Tú decías en el arranque, 4.481 códigos distintos. Resumimos en 217 códigos y era una lástima no poder avanzar con todo eso, teniendo quizás la única contradicción con el tema de la velocidad. Allí lo que hicimos fue sacarlo a ese anexo B, el tema de las velocidades, para poder seguir avanzando de lo demás. Pero sí, esa es la situación con respecto a la sanción por velocidad, por exceso de velocidad. ¿Lo más difícil fue unificar valores? Más allá de esto que usted mencionaba, de los distintos códigos y... No, fue lo más fácil porque el objetivo de trabajo fue llegar a un acuerdo, a un trabajo de unificación. Si bien nosotros decimos todas las intendencias se dieron algo, ¿sí? Si bien uno miraba de reojo los valores de las sanciones, no podía ser el impedimento para no llegar a un acuerdo a nivel nacional. Estamos hablando de unificar a nivel del país el tema de las sanciones. Por lo tanto, insisto, todos cedimos, todos ganamos, y la prioridad fue acordar, no sacar cuentas si me entran 2 pesos más o 2 pesos menos. ¿Y qué pasa con el tema de los valores promedio que se establecieron? Me imagino que se habrá ido por un promedio a nivel nacional para fijar el valor. En realidad, el Reglamento Nacional de Circulación Vial establece las sanciones, le da un grado según el tipo de sanción y al grado le aplica la sanción, en qué cantidad de unidades reajustables se le aplica por la sanción. En general, por no decir, en general en el país se funciona
se aplica el Reglamento Nacional de Circulación Vial, salvo las sanciones que aplica la Ley de Tránsito, que son orden de servicio público, por lo tanto no se pueden tocar. Por lo tanto ya venía bastante uniforme la cosa, ¿no? Así que no hubo mayor dificultad con eso. Claro. Consultarle por lo que implica esto, ¿no? Más allá del acuerdo, lo que usted mencionaba, ¿no? Hay las particularidades de cada departamento, esto de saber que más o menos va a ser similar por lo que uno lo multe en Florida, en Canelones, en Durazno, en La Valleja o en 33 o en Montevideo. Esto da también una tranquilidad al conductor. Hay algunas cuestiones que quizás en la práctica puedan llegar a ser también aplicables para las intendencias. ¿Qué pasa con aquello que era tan manido de me multaban en San José y en Montevideo no me podían cobrar? O mi chapa era de Montevideo y como estaba en 33 y me multaban, no me importaba. Exacto. Bueno, hoy eso se finalizó una vez que se puso en práctica la patente única por medio de SUSIBE. Allí hay un registro de automotores, por medio de SUSIBE se define el valor de la patente y se centraliza el pago, por lo tanto las multas que van asociadas a una matrícula entran en un sistema único nacional que es el SUSIBE. Por lo tanto, que la tranquilidad que tengo ahora es que si me llegaran a multar eventualmente va a ser el mismo precio en todos lados y desde ese punto de vista no voy a tener dificultades, además de que sean las mismas infracciones, que antes que quizás me podían diferir las infracciones. Exacto, porque entre otras cosas esto es la antesala de incorporar la fiscalización electrónica a nivel país, ¿no? ¿Qué significa eso? la fiscalización? Implica que el inspector de tránsito, el agente de tránsito, en vez de salir con las libretas a aplicar las sanciones, sale con un dispositivo móvil, sea teléfono o sea tablet. Eso va a permitir que la persona pueda pagar en el momento y también va a permitir un procesamiento de datos de forma mucho más ágil, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de unificar las multas para poner dentro de esos sistemas. Va a estar funcionando que yo voy a estar manejando, me multan y yo puedo pagar en el momento. Exacto, se aplica la multa y inmediatamente se dispara a los centros de cómputo de las intendencias. Se está trabajando, la idea es llegar a eso, y también se va a disparar seguramente por ejemplo, en las redes de cobranza. Eso te va a permitir que, insisto, te notificás en el momento y podés al rato poder ir a pagarla. Claro. ¿Y eso más o menos tiene una fecha de cuándo podría estar operativo? No, nosotros tuvimos 3 objetivos concretos de pique. Uno era el otro era la unificación a nivel nacional de la licencia de conducir, y el tercero, y no menos importante, la fiscalización móvil y la notificación electrónica. Ese es el que viene con un poco más de retraso, entendiendo que había urgencia de alguna forma en el trabajo cotidiano de unificar esos 2 temas anteriores que te decía. Pasemos al segundo punto entonces, a lo que tiene que ver con la libreta única a nivel nacional. Se había hablado de la posibilidad de la libreta por puntos. ¿En qué está ese proceso? Bien, nosotros tenemos, insisto, también trabajado en el marco de los directores de todo el país de tránsito, ya acordado una base normativa para la expedición, para el procedimiento de expedición de licencia de conducir. ¿Qué quiere decir esto? Que los intendentes lo tratarían el mes que viene en el Congreso próximo, y si lo aprueban igual también iría a las juntas departamentales igual que esto. Aplicaría un criterio único en todo el país. Quiere decir que cualquier vecino que va a sacar una licencia de conducir, vaya al departamento que vaya, las exigencias, las obligaciones, la forma de hacer de acceder a esa licencia de conducir va a ser igual, insisto, uniforme en todo el país. Eso ya el mes que viene tendría que estar aprobado si no surge ningún inconveniente. Estaría arriba de la mesa del Congreso de Intendentes próximo, y esperemos que lo aprueben. Así fue como se planteó ayer. Y con el tema de las exigencias, ¿el examen va a ser el mismo en cada una de las intendencias? Exacto. A ver, por ejemplo, perdón, una persona con determinada edad, cuando va a renovar su licencia de conducir, requiere obligatoriamente hacer el examen práctico. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que está en condiciones de poder conducir. Bueno, de repente en un departamento eso pasa a partir de los 60 años, en otro a partir de los 65, en otro no tiene límite. Bueno, ahora va a estar unificado según las escalas en todo el país de la misma manera. ¿Y el tema de las exigencias en los exámenes? Bueno, se tiene unificado lo que es la parte teórica. Hay una base de datos sobre unas 500 preguntas que hace de que el examen teórico, al ser informatizado, es aleatorio, por lo tanto un examen teórico no va a coincidir con el otro, y va a ser el de aplicación igual en todo el país. Y esto de, quizás también ya esté funcionando, pero esto de que por alguna circunstancia pueden retirar la libreta en un departamento y uno la va a tramitar a otro, ¿también se acaba?
Con eso sí, porque hoy tenemos unificado lo que son las sanciones por alcoholemia, por espirometría positiva. Hay una base de datos, un registro de conductores y bueno, con el permiso único también se va a poder hacer un registro único que evitaría, entre otras cosas, esto que tú decías. Y esperemos, ahí tengo que hablar a título personal, este ordenamiento sería un avance en dirección a la libreta por puntos, ¿no? Claro, la libreta por puntos a nivel nacional. Exacto, digo, insisto que es a título personal para no pero ciertamente nadie. Algo que se había, por lo menos había, ya en el periodo pasado se había avanzado bastante y es una intención de la UNACEB y una recomendación que hay de poder llegar el día de mañana a eso. Exacto, y insisto, para poder aplicar eso tenés que tener ordenada la casa y para eso tiene que haber unificaciones a nivel de todo el país, ¿no? Pero como paso previo a la libreta por puntos sería esta primera etapa de aprobación. Y me decía que en lo teórico sí, en lo práctico todavía no va a ser lo mismo la exigencia. No, en realidad todavía queda pendiente para avanzar, pero hay que seguir avanzando lo que es el examen práctico, es decir, bueno, en todo el país, si bien la UNACEB está saliendo a recorrer las pistas de todas las intendencias para ir juntando información, donde se hacen los exámenes prácticos, para ver en qué condiciones se hacen y ir avanzando en eso, hay que unificar esos criterios y también hay que unificar los criterios médicos, ¿no? En algún momento tenemos que resolver que las exigencias de los controles médicos sean iguales en todo el país, por ejemplo. Y tenés un ejemplo que Canelones si no es el único departamento, porque tengo dudas de Maldonado, es el único que aplica rehabilitación médica a aquellos conductores que tienen alcoholemias positivas o que tienen un siniestro de tránsito con personas fallecidas. A veces se hace muy pesado, pero entendemos que es una garantía. Bueno, eso se hace solo en Canelones. En otros lugares por ahí no se hace esto y se aplican charlas de seguridad vial. Bueno, hay diferentes criterios en cuanto también a la parte médica. En el tema del Congreso de Intendentes, entre los directores de tránsito, ¿se conversa sobre Uber? ¿Hay un diálogo en torno a...? Claro, es un tema que uno entiende más para el área metropolitana, Exacto. Montevideo, Canelones, pero ya, por ejemplo, se detectaron algunas unidades en Salto. De a poco entra a expandirse. Sí, de a poco va avanzando. No, en realidad es un tema que afecta directamente a Montevideo y últimamente a Canelones. Nosotros hemos tenido algunas posiciones en función de las preocupaciones que nos genera, independientemente que hasta este momento haya entrado o no en el departamento. Entró en el país y eso genera para nosotros algunas dificultades en materia de servicios públicos, que es el transporte de la gente. Entonces, en realidad, la preocupación está centrada particularmente en Montevideo y en Canelones. De hecho, a lo que se llegó en el Congreso fue a decir, bueno, si Uber quiere, y así se fue transmitido por parte del presidente en ese momento, que era Botana, si quieren conversar sobre una regulación posible, hay que dejar de laburar y ponerse a conversar. Claro, pero eso no sucedió. No sucedió y fue a lo máximo que se llegó en esa materia, ¿no? ¿Y Canelones se está fiscalizando? Sí, sin duda, una vez que se detectó que existían vehículos asociados a esta plataforma tecnológica, particularmente en la zona de lo que es Ciudad de la Costa del aeropuerto. Nosotros trabajamos con todos los permisarios del departamento mediante trabajo en conjunto, se detectaron vehículos y se ha procedido a detener vehículos. ¿Cuántos vehículos han detectado ustedes funcionando bajo la plataforma Uber en el departamento de Canelones? Bien, en este momento llevamos 10 chapas retenidas. En el caso de 8 vehículos, se hubieron 2 vehículos que reincidieron en la falta, pero insisto que para nosotros, en un caso estábamos reteniendo un vehículo en el aeropuerto y también estábamos reteniendo un taxi trucho, como se le dice, en San Bautista. En Canelones es frecuente este tipo de problema. El taxi trucho funcionaba bajo la plataforma Uber, porque no. También es verdad que en el interior muchas veces sucede que uno dice taxi trucho o remis, sí, ¿no? O y es un auto particular, en realidad hay un vecino que se ofrece o a llevar a personas a la ruta o ir a buscar porque hay ómnibus que no ingresan a determinada hora a los centros poblados, entonces en ese sentido no es lo mismo. No, para nosotros sí es lo mismo en cuanto a que es un servicio de transporte no autorizado. A ver, existe en todos lugares el vecino que se ofrece a llevar a alguien, eso no hay problema. El problema es cuando pasa a ser un negocio, el problema es cuando eso pasa a ser un negocio y la persona trabaja de eso. Ahí es el diferencial y es donde aplica la misma vara para todos. Decía usted que se han aplicado 10 sanciones por el tema Uber, por trabajar bajo la plataforma de Uber. Aquí en Montevideo hubo un proceso bastante particular, con errores y aciertos en la fiscalización por parte de la Intendencia, con situaciones que después la propia Intendencia terminó de revertir. Un proceso también de incremento en el valor de las multas. ¿En Canelones se propone un incremento de las multas a los vehículos de Uber?
Nosotros de momento no, preferimos trabajar, mantener la normativa existente. Permiso. Sí, sí. Lo que sí trabajamos coordinados con los permisarios que hoy existen, que nos denuncian las situaciones y hacemos un seguimiento, y una vez que tenemos toda la información, ahí actuamos. ¿Y por qué no eligen el camino de elevar las penas o las multas? Porque en realidad no estamos, como una señal, porque ¿no? en realidad no estamos de acuerdo con flexibilizar las normativas para que este sistema trabaje de manera diferencial. Para ustedes lo mejor es que directamente ni trabaje. Es que se atengan a las normativas que ya existen hoy, que son los decretos que regulan el remis y el taxi, que fija criterios y que da garantías al servicio público a la gente. Y no se dialoga por parte, ya sea del Congreso de Intendentes, de la Intendencia de Canelones, de Montevideo, no sé, en este diálogo que muchas veces se genera con el legislativo, con el poder legislativo para que apure la normativa, digo, porque realmente parece no darle la tecla. Hay por lo menos 2 o 3 iniciativas a nivel oficial, pero también a nivel de la oposición para tratar de regular el funcionamiento de las aplicaciones y no se llega a un entendimiento. El tema es que los proyectos de ley que están en el Parlamento hoy lo que hacen es regular lo que es la apertura del negocio, cómo aporta al BPS, a la DGI, cómo va a aportar ese trabajador. Llega el momento, o va a llegar el momento en el cual van a decir, bueno, ahora está todo pronto, hay que poner los autos a laburar. ¿Quién pone los autos a laburar? Las intendencias. Entonces, en la medida que no haya trabajo acordado o normativa que lo habilite, no va a funcionar. Creo que es una parte de la historia del proyecto de ley. O sea que si para usted los autos que funcionan bajo la plataforma de Uber cumplieran con la normativa de la Intendencia, esto de, bueno, la libreta profesional, me imagino. Ninguna dificultad. Nosotros no estamos en contra del avance de la tecnología en este sentido. Usted no tiene el problema del taxi, vamos a decir, de la cantidad de móviles. Nosotros no, en ese sentido, a ver, la discusión si Uber no para Canelones no es problema. No hay problema con la aplicación de la tecnología. El problema es en cómo. Si yo tengo que flexibilizar los sistemas de transporte que hoy existen, si quien me va a determinar la tarifa es Uber, yo en eso sí no estoy de acuerdo. Porque tengo que cuidar el trabajo de los taximetristas, que en Canelones en realidad la preocupación es más el remis, pero el transporte público o pasajero. A ver, es difícil resumir esto, sí, pero cuando hablamos de regulación hablamos del cuidado del servicio para la gente. Y hoy tenemos quizás Uber trabajando por Yanatacio. ¿Quién va a atender Solimar Norte? ¿Quién va a tener el autódromo si avanza este tipo de servicio y nos descuida, por ejemplo, lo que es el servicio público, el ómnibus concretamente? A mí me preocupa más en Canelones el ómnibus y el remis que el taxi, es totalmente distinto. Ahora bien, en Canelones existen normativas, vuelvo a insistir, con respecto a el remis. Hay 179 cupos para tener remis. Bueno, entre por allí, haga lo que dice la normativa, pague lo que tiene que pagar, aplique la tarifa que tiene que aplicar y no hay ninguna dificultad. Ahora, si tú venís a plantearme un negocio y me decís, yo quiero hacer esto y aparte quiero cobrar esto, ahí es donde no estamos de acuerdo. ¿Y por qué el tema del cobro? Si eventualmente, no sé, la competencia podría llevar a una rebaja en los precios y el usuario verse beneficiado. Porque cuando hablas del sistema de transporte tenés que tener muchos cuidados. Nosotros muchas veces discutimos con las propias empresas. Vos vas a una reunión con los vecinos y las empresas siempre le dicen lo que el vecino quiere y lo que necesita. Y es real. Ahora saben que a veces no es posible. Si tú vas a cualquier reunión con vecinos y decís el boleto tiene que bajar 30 pesos, ¿y quién no te va a decir que no? Ahora, ¿se sostiene el transporte con eso? ¿La gente va a tener el servicio? ¿Me explico? Van a laburar en todos los barrios, todos los días. Y eso es la regulación y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Marcelo Metediera, director de Tránsito de la Intendencia de Canelones. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. A ustedes, muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.